Jesús nos advirtió: cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde nos esforzamos por brindarles verdad bíblica y orientación. Hoy tenemos un tema importante para discutir. Abordaremos el problema de los falsos profetas y las iglesias que pueden desviar a los creyentes. Es crucial estar conscientes de estas prácticas engañosas y salvaguardar nuestra fe. Antes de continuar, les pedimos amablemente su apoyo dando me gusta a este vídeo. Si es la primera vez que ven uno de nuestros vídeos, les invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Sin más demora, sumergámonos en este tema utilizando las escrituras bíblicas como puntos de referencia. Los falsos profetas han sido una preocupación desde tiempos antiguos. En Mateo, capítulo 7, versículo 15, Jesús advirtió a sus discípulos, diciendo: cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas pueden parecer piadosos y persuasivos, pero sus intenciones están lejos de ser justas. Distorsionan la verdad y manipulan a los creyentes desprevenidos. Esta poderosa metáfora utilizada por Jesús pinta una imagen vívida. Los falsos profetas pueden aparentar ser justos, gentiles e inofensivos, como ovejas. Pueden tener personalidades carismáticas, palabras persuasivas e incluso realizar señales y maravillas. Sin embargo, detrás de su fachada se encuentra una realidad diferente. En su interior, son como lobos rapaces, buscando devorar y dañar a creyentes desprevenidos. Es importante entender que los falsos profetas no siempre son fáciles de identificar. Pueden afirmar seguir a Cristo, citar las Escrituras y hablar con aparente autoridad. Sin embargo, sus intenciones y acciones revelan su verdadera naturaleza. Distorsionan la verdad, manipulan la palabra de Dios y desvían a las personas del camino de la justicia. Queridos amigos, debemos ser discernidores y vigilantes. No podemos simplemente confiar en las apariencias externas o en discursos elocuentes. En cambio, debemos examinar el fruto de sus vidas y enseñanzas, comparándolos con el estándar de la palabra de Dios. En Mateo, capítulo 7, versículo 16, Jesús explica aún más: por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Al examinar los frutos, se hace evidente la prueba de un falso profeta. Sus enseñanzas se alinean con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Promueven el amor, la humildad y la transformación de las vidas. O promueven el egoísmo, la codicia y doctrinas falsas que contradicen las Escrituras. Es crucial para nosotros recordar que los falsos profetas no se limitan a ningún tiempo o lugar específico. Se pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo iglesias, ministerios e incluso en plataformas de redes sociales. Por lo tanto, debemos permanecer vigilantes y discernir, buscando la guía del Espíritu Santo y fundamentándonos en la palabra de Dios. Queridos oyentes, ahora exploremos las señales que nos pueden ayudar a identificar la enseñanza falsa. Necesitamos estar conscientes de las señales de la enseñanza falsa, ya que pueden desviarnos. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos advierte sobre la presencia de falsos profetas y falsos maestros. El apóstol escribe: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Examinemos esta escritura más de cerca. Pedro comienza reconociendo que en el pasado surgieron falsos profetas entre el pueblo, y advierte que también habrá falsos maestros entre nosotros. Estas personas introducirán sutilmente herejías destructoras, alejando a las personas de la verdad de la palabra de Dios. Los falsos maestros a menudo distorsionan y manipulan la palabra de Dios para adaptarla a sus propias agendas y creencias.
Pueden citar selectivamente las Escrituras o sacar versículos de contexto para respaldar sus enseñanzas. Al hacerlo, promueven ideas que contradicen los principios y enseñanzas que Dios nos ha dado. Queridos amigos amados, es importante que seamos vigilantes y discernidores, que no aceptemos todo lo que escuchamos sin cuestionar. Debemos examinar las enseñanzas que se nos presentan y compararlas con la verdad que se encuentra en la Biblia. En Hechos, capítulo 17, versículo 11, vemos un ejemplo de los judíos bereanos, quienes fueron elogiados por su noble carácter. Dice, estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Al igual que los bereanos, debemos acercarnos a las enseñanzas con un deseo de aprender, pero también con una mentalidad crítica. Debemos estudiar diligentemente las Escrituras, buscando comprender el contexto y el significado pretendido de la palabra de Dios. Esto nos permitirá discernir si las enseñanzas que encontramos se alinean con la verdad bíblica o se desvían hacia la falsa doctrina. Otra señal de la enseñanza falsa es cuando promueve los deseos y la indulgencia mundana en lugar de la santidad y la piedad. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, el apóstol continúa diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los falsos maestros a menudo apelan a los deseos carnales de las personas, ofreciendo un camino fácil y autoindulgente en lugar del camino estrecho y disciplinado de seguir a Cristo. Pueden minimizar la importancia del arrepentimiento, la santidad y la obediencia a los mandamientos de Dios, extraviando a las personas y deshonrando el nombre de Cristo. Como creyentes, debemos ser discernidores y protegernos contra las enseñanzas falsas. Lo hacemos cultivando un profundo conocimiento de la palabra de Dios, buscando la guía del Espíritu Santo y formando parte de una comunidad de creyentes que se aferra a la verdad bíblica. Amados oyentes, examinemos la importancia de ejercer el discernimiento como creyentes. Como creyentes, debemos ejercer el discernimiento para distinguir entre verdaderos y falsos profetas. El apóstol Juan nos brinda una valiosa orientación en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, donde nos aconseja, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Las palabras de Juan nos recuerdan que no debemos aceptar ciegamente cada enseñanza o afirmación hecha por aquellos que profesan hablar en el nombre de Dios. En cambio, estamos llamados a probar los espíritus, a evaluar y examinar las enseñanzas y acciones de estas personas a la luz de la norma de la palabra de Dios. El discernimiento implica una evaluación crítica y orante de lo que se nos presenta. Requiere que busquemos la guía del Espíritu Santo y que estemos fundamentados en la verdad de las Escrituras. En Proverbios, capítulo 2, versículos 3 a 5, se nos anima a buscar el discernimiento y la comprensión, diciendo, si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El discernimiento no es una actividad pasiva, sino una búsqueda intencional. Implica estudiar y meditar en la palabra de Dios, desarrollar una relación profunda con Él y cultivar sabiduría a través de la oración y la búsqueda de su guía. Amigos oyentes, un aspecto crucial del discernimiento es comparar las enseñanzas que encontramos con la verdad revelada en las Escrituras. En Hechos, capítulo 17, versículo 11, vemos que los judíos bereanos son elogiados por su noble carácter porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos nos sirven de ejemplo, resaltando la importancia de estudiar y escrutar las enseñanzas que recibimos. Mediante el examen diligente de las Escrituras, podemos discernir si lo que se presenta se alinea con la verdad de Dios o si se desvía en la falsedad. El discernimiento también implica observar los frutos y el carácter de aquellos que afirman ser profetas o maestros. En Mateo, capítulo 7,
versículo 16, Jesús enseña: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Al examinar las acciones, actitudes e impacto de estas personas, podemos evaluar si producen los frutos del espíritu o los frutos del engaño. Queridos amigos amados, como creyentes, estamos llamados a ejercer discernimiento en nuestro camino espiritual. No debemos simplemente aceptar cada enseñanza que se nos presente, sino probar los espíritus y evaluarlos a luz de la verdad de la palabra de Dios. Al buscar la guía del Espíritu Santo, afianzarnos en las Escrituras y observar los frutos de aquellos que afirman hablar en nombre de Dios, podemos navegar por los peligros de la enseñanza falsa y permanecer firmemente arraigados en la verdad. Ahora, continuemos adentrándonos en la advertencia contra las señales y maravillas falsas. Los falsos profetas pueden realizar señales y maravillas para engañar a las personas. El mismo Jesús advirtió sobre esto en Mateo, capítulo 24, versículo 24, diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aun a los escogidos. Estas señales pueden parecer milagrosas, pero debemos recordar que Satanás también puede realizar milagros engañosos. Las palabras de Jesús nos sirven como un recordatorio crucial de que los falsos profetas pueden emplear señales y maravillas para engañar a las personas. Estas señales pueden parecer milagrosas e impresionantes, pero no debemos dejarnos llevar únicamente por exhibiciones externas. En cambio, debemos ejercer discernimiento y medir estas señales a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Es importante reconocer que incluso Satanás tiene la capacidad de realizar milagros engañosos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo escribe acerca de la venida del impío, diciendo: la venida de este inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás puede imitar señales y maravillas para engañar y confundir a las personas, intentando apartarlas del verdadero camino de la fe. Por lo tanto, no debemos basar nuestra fe únicamente en señales y maravillas extraordinarias. En su lugar, debemos poner a prueba todo según la verdad de la palabra de Dios y depender de la guía del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo nos recuerda: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El discernimiento es crucial al evaluar las señales y maravillas. Debemos evaluar si se alinean con el carácter de Dios, las enseñanzas de las Escrituras y la exaltación de Jesucristo. En Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 a 3, el Señor advierte a su pueblo, diciendo: si se levanta en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Este pasaje enfatiza la importancia del discernimiento. Incluso si una señal o maravilla se cumple, si nos aleja de la verdadera adoración a Dios, debemos rechazarla. Debemos permanecer firmes en nuestra devoción al único Dios verdadero y no dejarnos influenciar por exhibiciones engañosas. Como creyentes, debemos ser cautelosos y discernidores cuando se trata de señales y maravillas. Aunque puedan cautivar nuestra atención, no debemos seguirlos ciegamente, sino poner todo a prueba a la luz de la verdad de las Escrituras. Al afianzarnos en la palabra de Dios y depender de la guía del Espíritu Santo, podemos protegernos de las señales engañosas y mantenernos firmemente arraigados en la verdad. Queridos oyentes, enfaticemos la importancia de buscar la palabra de Dios como nuestra guía para protegernos de los falsos profetas. En el Salmo, capítulo 119, versículo 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo captura maravillosamente la importancia de la palabra de Dios en dirigir nuestras vidas.
Así como una lámpara ilumina nuestro camino en la oscuridad, las Escrituras nos brindan orientación, sabiduría y discernimiento para navegar por las complejidades de la vida. Al sumergirnos en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, nos equipamos con el conocimiento y el discernimiento necesarios para identificar las falsedades y mantenernos firmes en la verdad. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos recuerda: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Las Escrituras, al ser inspiradas por Dios, son nuestra fuente última de verdad. Nos brindan un fundamento sólido y nos permiten discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. En Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús ora al Padre, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Buscar la palabra de Dios como nuestra guía requiere un enfoque diligente e intencional. En Josué 1, 8, Dios instruye a Josué, diciendo: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El salmista hace eco de este sentimiento en el Salmo, capítulo 1, versículos 2 y 3, afirmando: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Al relacionarnos constantemente con la palabra de Dios, meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas, somos fortalecidos, alimentados y capacitados para discernir la verdad de la falsedad. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos oyentes, por último, hablemos sobre la importancia de encontrar una iglesia basada en la Biblia. En Hechos, capítulo 17, versículo 11, los judíos de Beríe fueron elogiados por su noble carácter. Dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este versículo nos presenta un ejemplo notable a seguir. Los judíos de Beríe no aceptaron ciegamente todo lo que escucharon. En cambio, recibieron la palabra con entusiasmo, pero también tomaron la iniciativa de examinar las Escrituras diariamente para asegurarse de que las enseñanzas estuvieran en línea con la palabra de Dios. De manera similar, como creyentes, es crucial buscar iglesias que prioricen la enseñanza precisa y la adhesión a la verdadera palabra de Dios. Al hacerlo, nos aseguramos de que nuestro crecimiento espiritual y nuestro entendimiento estén arraigados en la verdad bíblica. En Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 14, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la enseñanza sólida dentro de la iglesia. Él escribe: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este pasaje enfatiza el papel de los líderes y maestros de la Iglesia en equipar a los creyentes para el ministerio y fomentar la madurez espiritual. Una iglesia basada en la Biblia priorizará la enseñanza precisa de la palabra de Dios, permitiendo a los creyentes crecer en su fe y evitar ser influenciados por enseñanzas falsas. Además, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo recuerda a su discípulo Timoteo el valor e importancia de las Escrituras. Él escribe: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una iglesia basada en la Biblia reconoce y sostiene la autoridad de las Escrituras. Enseña y aplica la palabra de Dios, proporcionando la instrucción, corrección y entrenamiento necesarios para que los creyentes alcancen la madurez y estén preparados para toda buena obra. Es importante tener en cuenta que encontrar una iglesia basada en la Biblia no significa buscar la perfección, sino más bien una comunidad de creyentes que se esfuerzan por alinear sus enseñanzas, prácticas y valores con la verdad de la palabra de Dios. En el mismo capítulo donde se habla de los falsos profetas, Pedro recuerda a la iglesia que Dios tiene la capacidad de proteger a los justos de la tentación y reservar el castigo para los injustos en el día del juicio. Los falsos profetas son fuertemente condenados por Dios, y su juicio se describe en términos intensos. Su destrucción será rápida y serán destinados a la oscuridad más profunda para siempre, como se menciona en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Si deseas evitar asociarte con los falsos profetas, asegúrate de haber entrado por la puerta estrecha y estar caminando por el camino angosto, como Jesús explicó en Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. La puerta ancha y el camino espacioso conducen a la destrucción, y muchas personas eligen ese camino. Sin embargo, la puerta estrecha y el camino difícil conducen a la vida, aunque son encontrados solo por unos pocos. Si por casualidad hay un falso profeta en tu iglesia, entre tus amigos cristianos o en los medios de comunicación, recuerda que es una prueba para los cristianos. Su verdadero carácter eventualmente será expuesto, y aquellos que siguen fielmente a Cristo reconocerán su naturaleza engañosa. Podemos orar para que los falsos profetas se arrepientan y para que otros no se desvíen. También es esencial que estudiemos diligentemente la verdad por nosotros mismos. La mejor manera de identificar la falsedad es estar bien versado en la verdad. Para combatir el peligro de los falsos profetas, debemos depender de Dios como la fuente última de verdad y comparar todo lo que escuchamos con lo que está escrito en la Biblia. Compartir la verdad del Evangelio con otros es crucial, ya que la palabra de Dios es poderosa y necesaria para vivir una vida significativa. Todos podemos seguir el consejo de Pablo a Timoteo de ser diligentes en presentarnos como obreros aprobados de Dios, manejando correctamente la palabra de verdad. A medida que atravesamos circunstancias desafiantes, mantengámonos firmes en el camino de la verdad, resistiendo las tácticas engañosas del diablo. Queridos oyentes, a medida que llegamos al final, como creyentes, es crucial estar vigilantes y discernir cuando se trata de falsos profetas e iglesias. Al apoyarnos en la sabiduría de las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo, podemos identificar y huir de estas influencias engañosas. Recuerda, Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas, y es nuestra responsabilidad mantenernos arraigados en la verdad. Gracias por acompañarnos hoy, esperamos que este vídeo haya sido esclarecedor y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros vídeos. Hasta la próxima. Que la esperanza de la resurrección y la certeza del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.